Auspicia este bloque Interamericana de Cómputos. La evidencia científica y todo lo que es el Comité Científico Honorario indica que es posible transitar hacia una presencialidad más intensa, sin riesgos, sin los riesgos que uno pudiera tener en virtud de la pandemia. Yo creo que sí que es necesario que se vuelva a la voluntariedad. Para nosotros es esencial en el proceso educativo que la presencialidad. Y la verdad que tuvimos poca, mucho menos la que nosotros deseábamos, producto de la pandemia y también la desorganización de las autoridades educativas que cambiaban de circulares y de normativas permanentemente. El informe del Grupo Asesor Científico Honorario que asesora al gobierno cita artículos científicos de otros países que concluyen que los niños no son los principales impulsores de la pandemia. El daño que se hace al niño por la no presencialidad es gigante desde múltiples lugares. La escuela es un lugar seguro, además, y sobre todo para los niños en situación de vulnerabilidad. El año pasado, desde abril a octubre, no era obligatoria la asistencia y eso daba que los gurises de las escuelas más vulnerables iban un 15% menos. Es decir, los que necesitaban más escuela eran los que menos asistían. Esto además tiene inconsistencias con lo que ha planteado el GACH. Digamos, el GACH ha sido como muy claro de que la escuela es lo primero que se abre. Lo primero que se abren son las escuelas y lo último que se cierran son las escuelas. Y la presencialidad es importante porque es clave para la profundización de los conocimientos, es clave para el diálogo entre los alumnos y los educadores, es clave para responder a inquietudes y desafíos que puedan tener los estudiantes. Es una voluntad fuertemente definida. Estamos avanzando en esa dirección. Tenemos que mirar un poquito qué pasa con la evolución del número de casos. Y en el documento del 28 de febrero, que es específico sobre infancias y educación, además señala que no hay evidencia de que bajar la movilidad asociada a la educación genere cambios en la circulación comunitaria. Es decir, es como el lugar para no empezar. Desde el punto de vista educativo no hay dos opiniones. No hay nada mejor que la presencialidad plena. Sí, ¿los centros educativos hoy son focos de contagio? No son focos de contagio y de hecho, cuando el año pasado comparamos el número de casos cuando había y cuando no había clases, los niños no fueron los generadores de focos. Lo que pasa es que ahí eso no solo involucra a alumnos, también involucra a docentes, involucra a funcionarios, involucra a la gente que está en el tema de la alimentación, en el transporte. Si no se hizo antes no es por un olvido, es porque, como en todas estas cosas, hay complejidades que hay que mirar con mucho cuidado, porque acá tenemos que cuidarnos todos. ¿Qué se está pensando hacer con los niños, con la educación pública? ¿Cómo vamos a recuperar esos aprendizajes perdidos? El desarrollo de un niño depende mucho, más allá de la genética, depende del medio ambiente. Y el medio ambiente es la casa, el hogar y también el centro educativo. Tenemos claro que no es lo mismo un niño que tiene la presencia de su padre o de su madre o de los dos, que tiene determinado nivel sociocultural, que un niño que no lo tiene. Que en esa primera infancia es muy importante, especialmente en los lugares donde los hogares pueden tener algunos elementos, diríamos, deficitarios de vulnerabilidad desde el punto de vista del estímulo. Mucho de lo que se pierde ahí del estímulo de esos periodos críticos no siempre se recupera. Un niño que le faltó el estímulo ambiental del lenguaje, de la comunicación, de la socialización, muchas veces quedan estigmas que luego en el aprendizaje de otras funciones pueda repercutir en el mismo. El riesgo cero no existe. Se deprimen, tienen ansiedades, la ansiedad los lleva a comer más, son niños que tienen más rabietas, tienen trastornos del sueño, tienen despertares frecuentes, tienen pesadillas. Queremos que los chicos vayan más días a la escuela. Dejar en suspenso la obligatoriedad es darle la oportunidad a padres que sientan que en el lugar donde ellos están, las condiciones están complicadas, de decir, yo cuido a mi hijo y prefiero no mandarlo. Para aumentar la presencialidad, allí donde no hay espacio suficiente para mantener la distancia física de 1,5 metros que se plantea en las escuelas, lo que hay que hacer es aumentar las otras medidas. Por ahí tienen que ser más estrictos en el uso de las máscaras. Todo depende de cómo evolucione la situación sanitaria. Si por la ANEP fuera y mágicamente la pandemia desapareciera a todos los niveles, todos juntos, mañana mismo. Pero sabemos que eso lamentablemente no es posible. Está calendarizado hasta fin de junio. Naturalmente ya hemos atrasado por lo menos 2 retornos.
es lo que más nos cuesta porque sabemos que de alguna manera es lo que perjudicamos. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, y el presidente del CODICEN, Robert Silva, anunciaron el calendario de retorno a la presencialidad en la educación, tanto para centros públicos como para privados. Completaríamos todo el ciclo que comprende a la educación inicial y a la educación primaria. Retornan en el entorno de 17.000 niños, según me informaba la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Abren todas las escuelas que está previsto que así acontezca en Montevideo y en Canelones, y lo mismo en Salto, que es la información que hemos relevado. Estamos convencidos de que es un error el que va a instrumentar, va a llevar adelante la ANEP. Es un desconocimiento total, además de la realidad por la cual está atravesando el departamento de Salto. Es sencillo tomar decisiones a 500 kilómetros de Salto, sentado en un sillón. Es complicado a veces, hablo en primera persona, casi a modo de terapia, gobernar a 500 kilómetros donde pasa algo. La intención nuestra es volver salvo qué. Entonces la premisa es volvemos, salvo qué, que es lo que está pasando con respecto a los contagios. Es el momento más complejo que está viviendo el Uruguay en materia de contagio. Y esto repercute en el funcionamiento de las escuelas. Tenemos un aforo de 50% en el transporte interdepartamental y eso complejiza el llegar a las instituciones escolares o regresar. Si se mantienen escuelas abiertas y hay mitad de aforo en los ómnibus, quedan maestras en la ruta. Lamentablemente se ha tomado decisiones que a nuestro entender son insuficientes a la hora de bajar movilidad y poco adecuadas. Claramente se va a intensificar la movilidad. Este lunes, después de 2 meses de virtualidad, retornaron a las clases los alumnos de primero, segundo y terceros años de primaria. Los datos que tenemos son tranquilizadores en el sentido de que confirman que las escuelas no son lugares donde se genera una cantidad grande de contagios. Yo cuido a mi hijo y prefiero no mandarlo. Los datos que tenemos son tranquilizadores en el sentido de que confirman que las escuelas no son lugares donde se genera una cantidad grande de contagios. La escuela es un lugar seguro. Si no se hizo antes no es por un olvido, es porque, como en todas estas cosas, hay complejidades que hay que mirar con mucho cuidado, porque acá tenemos que cuidarnos todos. Las escuelas no son lugares donde se genera una cantidad grande de contagios. Yo cuido a mi hijo y prefiero no mandarlo. Sí, ¿los centros educativos hoy son focos de contagio? No son focos de contagio. Yo cuido a mi hijo y prefiero no mandarlo. Las escuelas no son lugares donde se genera una cantidad grande de contagios. Es muy satisfactorio el nivel de retorno, de reencuentro, pero además no solo por la cantidad, sino yo digo por el vínculo que uno percibe en los niños y en el personal docente y no docente. Una responsabilidad compartida. Los primeros responsables somos nosotros, responsabilidad a través de nuestras comunidades educativas por el cumplimiento de los protocolos y en tercer lugar, la responsabilidad de las familias, que ayuden al país y que ayuden en esta situación de pandemia, ¿verdad? El no aglomerarse, el mantener el distanciamiento y en definitiva, el cumplir con todas aquellas cuestiones de cuidado personal y de higiene que son sustantivamente importantes. Después que tuvimos hace 2 semanas al pediatra Sebastián González, uno de los pediatras que más publica a nivel internacional y que citó y luego me proporcionó para tuitear y tuiteé el informe científico de una sociedad, de una revista muy prestigiosa, tiene 200 años la revista, donde se sostenía que los niños y adolescentes no solamente no contagiaban, sino que un estudio que se había hecho era que los adultos que habían estado con ellos tenían menos niveles de contagio. Después de eso el gobierno demoró lo que demoró, es otra señal más de que el gobierno en esta instancia no le ha dado a la ciencia el lugar radical que uno pensaba que le podía dar. Bueno, si usted habla con las autoridades de la educación, dice que ellos han hecho lo máximo posible dando la seguridad que se puedan dar. Si dijeran otra cosa me caía de espaldas. Y así, lo otro, vio que los gremios, incluso la Federación de Magisterio, dice sí, la presencialidad sí, pero no ahora, no hay garantía suficiente. Vio que siempre hay un freno de mano puesto. Usted me va a citar a los gremios como... Y bueno, son los protagonistas. Son los grandes... No lo diga, no se pierda. Simplemente sigue la presencialidad. Después del 28, ¿no? Empiezan las vacaciones, 15 días, y después es altamente probable y deseable que la presencialidad sea para secundaria completa. No fue lo último que se cerró,
no fue lo primero que se abrió. Sí, fue lo primero. Acuérdense, el 27 de abril abrieron las escuelas rurales. 20 o 27 de abril. Lo primero que se abrieron los free shop antes. No. Ahora, pero la vez pasada, el año pasado, las escuelas rurales fue lo primero que se abrió. Pero se abrieron un montón de cosas. En abril de 2020. Antes. Sí, o sea, el mensaje positivo. El mensaje claro del GACH era que había que priorizar a los centros de estudio. El gobierno no los priorizó. Y yo creo que en ese caso en particular, yo sé que usted no va a estar de acuerdo con esto, pero en ese caso en particular no tiene que ver, a mi juicio, con políticas que estén dentro de las decisiones tomadas dentro del contexto de la pandemia. Tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con la visión que tenemos global de la educación en pandemia, sin pandemia, arriba de la pandemia, abajo de la pandemia. Usted lo adelantó. La educación en este país... Usted lo adelantó. Yo discrepo radicalmente con esa postura. Yo creo que el gobierno en esto no está dispuesto a tener pérdidas de vidas humanas en niños, en jóvenes, estudiantes y demás. Y entonces las precauciones sanitarias son mucho más que en otros sectores. Y ya le digo, donde este gobierno no introduzca cambios de fondo en la educación, este gobierno va a ser un fracaso. No se adelante. Llevamos 14 meses de gobierno y 14 meses de pandemia, 13 meses y medio. No se adelante. No veo nada. Miro para adelante. Hablemos de delitos. Miro y no veo. La caída en los delitos fue por la gestión de la nueva administración, o hay coincidencia que los delitos cayeron en todo el mundo por la pandemia. Y a mí me sangran los ojos. Bueno, vamos a escuchar a alguien a invitar a alguien que sepa. Vamos a la tanda y volvemos.